cubano, Armando de Armas, para hablarnos del escritor y intelectual martiano, que tampoco vaciló cuando tuvo que tomar un lugar en el campo de batalla. Muchas gracias, Gastón, por estar aquí. Gracias por todo. Grande honor de Miranda. Se ve a estas palabras. Lo primero que habría que decir de Martí es que es el gran desconocido nuestro. Todo el mundo habla de Martí, obviamente, pero Martí es un misterio. Decía mi amigo ya fallecido, el intelectual Luis Aguilar León, que Martí era un símbolo y en la región de los símbolos debíamos dejarlo. Lundy tenía razón y no tenía. No la tenía desde el punto de vista del concepto que él tenía del símbolo como liberal y positivista que era. El símbolo como algo baladí, el símbolo como algo que se tiene para un día inspirarse. Esa es la parte equivocada de la afirmación de Lundy. La parte verdadera de la afirmación de Lundy, a pesar del lundinismo, es que el símbolo es lo más importante que puede tener cualquier grupo humano. El símbolo, es lo que nos conecta a nosotros con lo divino. El símbolo es una dinamo, el motor que mueve a la tribu, a la fundación de las grandes naciones, de los imperios, a todo lo que se mueve en el plano físico. Luego tenía razón y no tenía razón. Hay acá, por supuesto, una paradoja. Martí se mueve en paradoja, como toda grandeza es paradojal, como lo divino es la paradoja por excelencia. Luego el Martí es que habría que ver esas cosas, siendo el hombre del cual más se habla, es el hombre más desconocido de nuestra historia. Hay tres aspectos que les voy a mencionar acá que están entre los menos conocidos de Martí, de los que menos se habla y probablemente sea de los que más tuviésemos que estar hablando. Primero es el Martí místico. El Martí místico es superior inclusive al Martí del pensamiento político. ¿Por qué? Porque el pensamiento político martiano viene precisamente de la Revolución Francesa, viene precisamente de todo lo que ha dañado a la misma Francia, a Europa y a este hemisferio. Es un pensamiento que se extiende en el mundo a través de las logias masónicas. Martí era grado 32 de la masonería, caballero águila, luego era un místico. Pero hablando de paradoja, Martí supera esta condición que de alguna manera podría ser limitante, que es la que viene del pensamiento político, y lo canaliza a través del misticismo. Se suele hablar que el sueño de Martí no se cumplió, bueno, la república, por lo menos la primera república, es el sueño de Martí. Obvio, los sueños y las realidades nunca son iguales y las realidades son más escabrosas que los sueños, pero el hombre, primer presidente de la República, Estrada Palma, era el hombre de confianza de Martí, por eso es el segundo del Partido Revolucionario Cubano, por eso adquiere la jefatura del partido una vez muerto Martí, y de él dijo Martí, cuando fue a visitar a su exilio, creo que en Virginia, donde daba clases a una escuela en el campo, y dice esta frase que es para Imagen: Estrada Palma, un santo entre montes, dice Martí de Estrada. Luego sí, yo creo que la República sí fue el sueño de Martí, sobre todo la primera República, de las tres primeras repúblicas. Bueno, este es un aspecto poco conocido de Martí, el Martí místico. El Martí espiritualista que viene de un pensamiento sobre todo emersoniano, de Emerson, el filósofo norteamericano, que era muy espiritualista, y obviamente el pensamiento de las logias y de la magia operacional que se puede
llevar a cabo en estos altos grados de la masonería. Luego, otro aspecto de Martí no muy conocido es el Martí prosista. Casi todo el mundo habla del Martí poeta, pueden citarte versos de los versos sencillos, pero más importante que poeta, más importante que todo eso, era el Martí prosista. Martí tiene un texto que muy poca gente lee, que es el diario de campaña de Cabo Haitiano a Dos Ríos. Ese texto revive el idioma español de la época, pero no solo de la época, 200 años después nadie en el idioma español ha podido superar ese texto. Es más, Hemingway, que tiene ese estilo que tenía Martí, al menos en este escrito del diario de campaña, un estilo telegráfico, cortante y directo, ni siquiera Hemingway, con un idioma que ayuda más a eso, logró superar nunca al maestro Martí en el uso de la prosa en este diario de campaña. Luego aquí se da otra paradoja. Martí haciendo una guerra que termina liquidando a los restos del imperio español, a la vez renueva ese idioma e infunde una fuerza incalculable al idioma español del siglo XIX y al idioma español hasta el presente. No ha sido superado aún eso. Eso es algo de lo que se habla poco. Y aquí también tenemos en este escrito lo que se llama el logos o verbo creador, lo que lo conecta de nuevo con la parte espiritual de Martí. Este es un texto totalmente mistérico, este texto breve del diario de campaña. Y ya que hablo de diario de campaña, vamos al otro aspecto menos conocido de Martí, que es el Martí guerrero. Este texto lo escribe en la guerra. La guerra de Martí es una guerra metafísica, como debe ser toda guerra que se respete. Cuando él habla de guerra necesaria, se le ha dado muchas interpretaciones, o la interpretación real es que la guerra a veces es necesaria y que la sangre funda las naciones. No hay una nación que se haya fundado con agua ni con vino, se funde en sangre. Entonces, Martí esto lo tiene muy claro, y este aspecto desconocido de Martí, algunos lo saben, pero se divulga poco, es que Martí muere con los grados de mayor general del Ejército Libertador. La gente ha querido, o algunos estudiosos y algunos políticos del buen ver, han querido decir, bueno, Gómez le da este grado a Martí porque lo quiere comprometer con el militarismo, porque Martí es un civilista. Otros te dicen, bueno, eso es decir, en este caso están diciendo que Gómez está chantajeando a Martí con un grado. Por otro lado te dicen que es un título honorífico, que en realidad Martí no merecía ese grado. Bueno, Pamplina, Palacio, Zamba, sí lo merecía, porque Martí en realidad es un geoestratega. Martí es el organizador de la guerra definitiva que lleva a la independencia de Cuba, cualquier cosa que esto signifique, pero eso es lo que es. Martí es el organizador, además de la guerra más sangrienta, de los 30 años de guerra que tuvo Cuba por la independencia. Esta es la guerra más sangrienta, la guerra donde mueren más civiles. Luego, Martí es la cabeza y es el organizador de esta guerra. Una guerra no se organiza con versitos, ni con papelitos, que él escribía los versos, ni con palabras bonitas, que él tenía palabras bonitas, pero tendríamos que ver en Martí también, para decirlo en el argot de la calle, un tipo duro, y duro de verdad. Cuando usted lee detenidamente el diario de campaña, estamos viendo que Martí está firmando constantemente actas de fusilamiento, está firmando proclamas para asediar ciudades, y dicho por él mismo, aun cuando sufra y muera la población civil, porque quien ha visto que una guerra se hace con amor.
Sí, se hace con amor, pero también matando. Las guerras no son para más nada que para matar a lo que impide llegar a un objetivo determinado, no importa quién sea. Y Martí tenía eso claro y eso está literalmente, su firma y la firma de Gómez en estas proclamas de fusilamiento y de asedio. Por cierto, como quieran defender al embargo, vayan ahí y ahí verán cómo sí se puede embargar y sí se puede sitiar a las sociedades para que se entreguen. Luego, cosa que se ha repetido de la pluma de Martí y el machete de Maceo, bueno, sí, es una caricatura más, pero habría que ver que Martí también era un hombre que sabía manejar la esgrima, que era un buen tirador, que era un excelente jinete, y que Martí no es, como se ha dicho, que muere en el último combate de casualidad, no, es que en esos días del desembarco que llevan hasta Dos Ríos, Martí ha participado antes en combates. Hay que leerse ese texto. Martí va cargado con una canana, con 100 balas, con un Mauser, con un revólver Pacificator, que es el que pacificó el oeste, por cierto. Martí va con una mochila cargada de libros y de medicina. Y en esos combates Martí cura heridos, describe cómo han entrado las balas y cómo han atravesado y han estallado la cabeza de algunos patriotas. Martí describe todo eso, porque Martí es un genio. Luego, creo que es más importante develar el misterio de Martí e intentar, en la medida de lo posible, vivir en ese misterio, sin declararnos martianos, sino ser Martí, el misterio de Martí, en la medida que podamos, porque ya sabemos que eso a veces es imposible, y reconocer siempre que porque hay cualquier causa, antes de cerrar, hay un detalle que quiero marcar también respecto a Martí Herrera. El caso de la Fernandina. Martí, se conoce a la Fernandina, pero Martí es por 3 barcos, que es el Amadís, el Lagonda y el Baracoa, que Martí carga de armas. Y es un fracaso porque las autoridades norteamericanas, como hacen hoy en día con cualquiera que vaya a hacer algo parecido, le decomisan estos 3 vapores cargados de armas que valían en la época unos $28,000, lo cual era una millonada comparado con el presente. Y este hecho que parecía ser el fin de los anhelos de Martí, no lo fue. Al contrario, la gente vio que ese hombre de verbo encendido iba en serio. Claro, también hay que ver, y no es el momento de hablar aquí, eso no se recogió 5 pesitos, como se dice, una peseta, los tabaqueros de Tampa, ni mucho menos. Eso ayudó, pero el fuerte de ese dinero vino por otras vías, que eso lo haremos en otro momento. Es decir, que Martí no era un tipo fácil. Es decir, que este evento, cómo coordinar, cómo se hace, cómo se coordinan 3 buques cargados de armas, cómo se consigue ese dinero y cómo logra además escapar de las autoridades norteamericanas. Luego, el grado de mayor general del Ejército Libertador estaba bien concedido. Hemos conocido muchísimos generales que nunca han tirado un tiro. No hay caso de Martí. Entonces, Martí, estos 3 aspectos de Martí, yo le llamaría a los cubanos, a mis compatriotas, que analizaran estos 3 aspectos de Martí. Que ahí está en Martí el dinamo, la fuerza que nos puede llevar a mover a la nación cubana hacia un paso superior y hacia la libertad, que es lo que cuenta, como decía Ángel de Fano. No importa qué sistema de gobierno tengamos, lo importante es la libertad. Muchísimas gracias. Gracias, Armando, como siempre, ilustrándonos. ¿Por qué? Porque el pensamiento de estos compatriotas, que llamamos a intelectuales, que son pensadores y que actúan sobre el pensamiento sano y patriótico. Gracias, Armando. Pero yo, mientras él hablaba, me imaginaba yo en Tampa o en Nueva York o en cualquiera
de los lugares donde pronunció discursos nuestro apóstol José Martí. ¿Cómo lo hubieran recibido los jóvenes, los muchachitos? Esos jóvenes que no iban a la guerra todavía, que quizás rechazaban lo que era la guerra debido a su edad. Y hoy tenemos aquí a muchos jóvenes que nos sobran, que nos acompañan, a los veteranos, nos acompañan, y yo me siento tan honrado cada vez que alguno de ellos me dice: ustedes son el ejemplo, lo seguimos, o si ustedes no se rindieron, nosotros nos rendimos, como dice el Coco Fariña.